Buenas noches, licenciada. Adelante, muy buenas noches. Buenas noches, Josefina. Bueno, iniciamos hoy el tema de la familia romana, la cual estaba muy vinculada a la herencia, en tanto que, pues, los descendientes legales eran las personas que al fallecimiento del pater familia heredaban y continuaban con el patrimonio familiar. La familia romana, sin ser una institución jurídica, influenció mucho la vida social y jurídica de Roma, y por ello nacieron una cantidad de instituciones, las cuales hoy recoge la codificación de Occidente y, por supuesto, el Código Civil guatemalteco está totalmente impregnada de todas las instituciones familiares del derecho romano. Para el derecho romano, la definición de familia era el conjunto de personas que integran el domus bajo la potestad del pater familia, de familias de carácter monogámico y patriarcal. Cuando hablamos que es un conjunto de personas que integran el domus, estamos hablando, el domus quiere decir casa. Por lo tanto, es el conjunto de personas que están y que viven en la casa bajo la autoridad del cabeza de familia, que es el pater familia, con las características de que es monogámica y además patriarcal. ¿Alguien quiere explicar qué significa que sea monogámica y además patriarcal? La monogámica sería por de solo una pareja. Así es. Y patriarcal, porque la autoridad provenía del pater familias, él tomaba las decisiones y pues no había quien las cuestionara. Luego, cuando vimos eh, las, eh, las clases de capacidad que habían en las personas, encontramos ahí a los sui juris, que eran los independientes, era la cabeza de familia, por lo tanto eran sujetos de pleno derecho. Y por el otro lado encontramos a los sometidos, que eran los alieni juris, que estaban sujetos al cabeza de familia y por lo tanto carecían de plena capacidad. Luego habían dos clases de familia, la familia agnaticia, que era igual al parentesco civil, la familia cognaticia, que era un parentesco por vía de la consanguinidad, y estaba el parentesco adfinitas, que es el parentesco por afinidad y que son los parientes del esposo, que son parientes por afinidad
de la esposa o viceversa. Es decir, que los romanos tenían los 3 grados de parentesco que hoy reconoce el Código Civil nuestro: parentesco civil, que nace de la adopción; parentesco consanguíneo, que nace por vínculos de la sangre; y el parentesco por afinidad, que nace por efecto del matrimonio. Luego también los romanos organizaron y detectaron todo lo relativo al parentesco, porque para determinar y probar cuál era el estatus familiar de una persona, había que recurrir a establecer cuál era su parentesco, de tal manera que los romanos establecieron la línea y los grados que hoy conocemos, y establecieron la línea ascendente, la línea descendente y la línea colateral, todo lo cual está recogido en el artículo 190 del Código Civil nuestro. Y luego también establecieron quiénes eran los heredes, que son los descendientes de una persona y que van a heredar por derecho propio, y que por lo tanto van a continuar en las obligaciones y derechos que tenía el pater familias, para darle dinamismo, viabilidad y seguimiento a ese patrimonio. Recuérdense ustedes que el patrimonio constituye el activo y el pasivo que tenga una persona en relación a sus bienes, derechos y obligaciones. También la familia podía experimentar o sufrir un capitis diminutio, y era cuando alguno de los miembros de la familia se emancipaba. Y la emancipación era porque formaba su respectiva familia por vías del matrimonio. También podía haber salido de la familia porque había sido reducido a esclavitud, o porque había perdido la ciudadanía. Luego era importante también el tema del patronato de libertos, porque todos los esclavos que lograban su libertad se organizaron en torno a un patronato, formando, diríamos, una clase social. Y entonces los romanos establecieron la figura de la manumisión, que era liberar a los esclavos, lo cual podía ser por testamento, o porque también alguna persona o el mismo esclavo podía comprar su libertad y pagarle a su propietario, y otra por un acto de muy buena voluntad que tenía el propietario, tal vez por buenos servicios prestados, porque le había defendido de alguna agresión, y luego en agradecimiento los amos liberaban a los esclavos. Los romanos conocieron e establecieron también el tema de la patria potestad. La patria potestad es el poder que se ejerce sobre los hijos, solo que tenía una connotación muy diferente a la patria potestad actual, que es ejercer poder sobre los hijos sin límite. Eso significa que hasta los podían vender. Luego la patria potestad se adquiría porque habían nacido de ese matrimonio, o también porque los habían adoptado. Y se podía perder porque moría el padre, porque el hijo se emancipaba, es decir, que se casaba, y
y de esa manera podían ser liberados. Luego también los romanos establecieron el instituto de la adopción, que es la adopción, es tomar como hijo propio a alguien que no lo es. Bueno, la adopción como institución nació en Roma, no precisamente por darle cobijo, amor y cuidados al menor, como es hoy en interés del menor. Hasta no hace mucho tiempo, mediados del siglo que pasó, en el, en el tercer cuarto de siglo todavía, se consideraba que la adopción era para darle alegría y llenar el vacío que tenía unos padres, quienes Dios y la naturaleza no había tenido la gracia de darle la posibilidad de que fueran padres. Hoy ya saben ustedes que estas instituciones como la adopción son en interés del menor y no de los padres, aunque siempre va a haber un canal de doble vía en donde las dos partes se van a beneficiar. Pues la adopción ya la tenían contemplada de esa manera los romanos, pero juntamente con la adopción existía otra figura que se llamaba la adrogación, que era un derecho que tenían los hombres mayores de 60 años para adoptar varios hijos. Pero realmente no era tanto derecho, sino que era más que todo una obligación, porque era ignominioso. Quiere decir que no era digno que una persona falleciera sin tener hijos, porque eso provocaba un gran problema en relación al patrimonio y en relación a las deudas que tenía ese patrimonio. Entonces, los romanos exigieron que todo hombre que había cumplido 60 años y que no tenía hijos tenía que adoptar para tener a sus herederos legítimos. Y luego también tenemos que los romanos, además de la patria potestad, establecieron la tutela. Y la tutela es definida como un derecho, autoridad y poder que el derecho civil le confiere a un individuo libre con el fin de proveerlo en la impotencia de hacerlo él mismo en representación del pater familia. Es decir, que la tutela se produce cuando una persona es incapaz de gobernarse a sí misma. De tal manera que si habían personas que eran huérfanas, que se habían quedado huérfanas, se les nombraba un tutor. Pero habían varias modalidades de tutela, porque en el fondo se refiere a las tutelas, porque los romanos también establecieron, vamos a ver, los romanos también, además de la tutela, establecieron la curatela y establecieron la
la protutela. Figuras que son conocidas en nuestro Código Civil. Ahora bien, dentro de las clases de tutela que establecieron los romanos, establecieron la tutela legítima, que es la que le corresponde ejercer a los parientes del menor. Y hoy existe la tutela legítima también, al igual que en el derecho romano, existe la tutela legal, que se le llama también dativa, legal o atiliana, y así se le llama hoy también a la tutela legal. Y existe la tutela testamentaria y la tutela mulieris, con excepción de la tutela mulieris, que es la tutela asignada a las mujeres viudas. Las otras tres tutelas las tiene contemplada el Código nuestro, creo que en los artículos 296 en adelante. Y en la tutela legítima incluso establece el Código Civil un orden para determinar a quién le corresponde. Y va por el abuelo paterno y el abuelo materno, la abuela paterna y la abuela materna en cuarto lugar, y en quinto lugar los hermanos sin distinción de sexo, pero sí prefiriendo a los que son de ambas líneas, es decir, que son hermanos de padre y de madre. Cuando tengan alguna pregunta, por favor, la formulan, que yo con mucho gusto puedo ampliar alguna dudita que haya por ahí. Vemos pues que los romanos tuvieron en su derecho establecidas todas estas clases de tutela. Y luego la curatela era para el cuidado del furiosus o pródigos. ¿Alguien me quisiera explicar quiénes son el furiosus y el pródigo? Sería una persona que está discapacitada mentalmente, licenciada. Ese sería el furiosus, que le podemos llamar exactamente como lo ha dicho Jocelyn, que también se le llama insano mental, que necesita de una persona que lo cuide y le represente, porque se le protege, porque son estas personas incapaces de protegerse a sí mismas. Lo mismo pasa con el pródigus. El pródigus son aquellas personas que dilapidan su fortuna y que no son capaces de administrar sus bienes. A los pródigos se les nombraba lo que se llama un curador, porque el curador es un representante legal que
que lo que hace es cuidar y administrar los bienes de esa persona que, que no puede, que no puede hacerlo eh, por sí mismo, por sí mismos. Y en el caso de los menores de edad, pues se les nombraba un tutor, también se les nombraba un tutor a a las viudas, a las personas que quedaban viudas. Luego, vamos a ver en el orden para no despegarme de esto. Sí. Luego, otra institución del derecho familiar son los esponsales o esponsalia, se le llamaba en Roma. Es la promesa recíproca de contraer matrimonio a futuro. Era una simple costumbre y en señal de la promesa se entregaban lo que se llaman las arras, que se devolvían si no se cumplía esa promesa de matrimonio. Los esponsales ni en el derecho romano ni en nuestro derecho actual han tenido gran importancia, porque la única consecuencia de romper la promesa de matrimonio que se tuvo en el derecho romano era la devolución de las donaciones que se habían hecho al cónyuge, al futuro cónyuge, con ocasión de un matrimonio que se celebraría en un futuro próximo. De la misma manera, el Código Civil hoy habla de los esponsales solamente en un artículo 80 del Código Civil, y es exactamente para regular el mismo tema de la devolución de los bienes en ocasión de un matrimonio que no se celebró. Luego, ninguna pregunta hasta el momento. Todo está, creen que todo está claro. Bueno, la tutela adaptiva se le llama también tutela legal o aquiliana, y tiene lugar cuando no existe un tutor testamentario y no existe un tutor legítimo. Entonces existe la necesidad de nombrarle a un tutor, y era el pretor urbano, y en la mayoría de los tribunos de la plebe, mediante la ley Atilia, por eso se le llama también tutela atiliana, que se les nombraba un tutor a las personas que no tenían ni tutela testamentaria ni también ningún pariente que pudiera servirles como tutor. Por eso en las provincias el nombramiento de un tutor lo hacía el gobernador por disposición de la ley Julia o Julia, y más adelante también el emperador Claudio le confirió esta potestad a los cónsules. Fue tan importante el nombramiento de los tutores que Marco Aurelio instituyó una magistratura especial y se le llamó pretor tutelari.
Esa es la dativa, cuando no tienen tutores legítimos y tampoco hay tutores testamentarios. Por ejemplo, en la legislación actual nuestra, las personas huérfanas menores que están en un centro asistencial en los hogares, el que ejerce el cargo de tutor es el director del centro. Esa es una tutela dativa, es una tutela legal. ¿Quedó clara la tutela dativa? Keila, adelante. Buenas noches, licenciada. ¿Me podría explicar eso del manus? Sí. No lo quise explicar antes porque ahorita que vamos a ver el matrimonio, prefiero incluirlo con el matrimonio. Y entonces lo vamos a ver ahorita con el matrimonio. ¿Te podrías esperar? Gracias. Bueno, en el matrimonio no fue considerado una institución jurídica, sino que simplemente como un hecho generador de consecuencias jurídicas. Solo podían contraer matrimonio legítimo los ciudadanos romanos y algunos extranjeros privilegiados. A este derecho se le llamaba el derecho del connubium. Quienes no tenían connubium podían casarse, pero solamente se le reconocían efectos de carácter moral. Existían ciertas prohibiciones para contraer matrimonio, como el casamiento de personas libres con esclavos o personas que no estuvieran dentro del mismo estrato social. Se recuerdan bien que las personas patricias con las plebeyas tenían prohibición de contraer matrimonio hasta que lo derogó la ley de las 12 tablas. Luego también en el matrimonio habían algunas modalidades de matrimonio y estaba el matrimonio cum manu. Ese es el que preguntabas, ¿verdad, Keila? Sí. Sí, el matrimonio cum manu y había el sine manu. En el matrimonio cum manu era la mujer entraba a la familia civil del marido y que en este sentido entraba bajo el dominio y la potestad del marido. Por eso es que se habla del manus. La patria potestad conlleva un poder absoluto del padre o pater familia sobre sus hijos descendientes legítimos, equiparándose a la patria potestad. El esposo adquiría un poder sobre su esposa que se denominaba manus y que tenía efectos parecidos o que estaban homologados a los de la adopción. Vean ustedes cómo era de importante esta situación de carácter patriarcal, que cuando el matrimonio era cum manu, la mujer pasaba a formar parte del dominio del marido. Y ahora, cuando era sin manu, en ese sentido, que era para mujeres privilegiadas, porque tenían un estatus y una situación económica privilegiada, entonces ellas no entraban a formar parte
del dominio que tenía el marido sobre las mujeres. Es decir, que era una cuestión que no era igualitaria. Luego, en cuanto a la definición del matrimonio, Modestino decía que era la unión de hombre y la mujer, implicando igualdad de condición y comunidad de derechos divinos y humanos. Y en la práctica esa igualdad no se dio porque estamos viendo que en algunos casos pues sí se daba porque era sin mano, pero que eso tenía también una connotación de carácter económico y social, pero en la mayor parte de los casos había, había matrimonio con mano y la mujer pasaba a ser del dominio del marido y era considerada como hermana de los mismos hijos que ella procreaba. Luego existían ciertas prohibiciones para contraer matrimonio, como por ejemplo esto que decimos de diferentes clases sociales, también por otro lado personas que ya están casadas, es decir, que se necesita la libertad de Estado, que vamos a ver que era una manera muy simple de obtener el divorcio. Luego tenía que haber consentimiento por parte de la mujer, y si había adulterio, no podía casarse con el mismo que había sido cómplice del adulterio. Si había sido raptada, tampoco se podía casar con su raptor, tampoco se podía casar con quien le había adoptado y tampoco se podía casar con quien ejercía la tutela sobre ella, a quien había ejercido la tutela sobre ella. Luego encontramos que está una figura muy interesante que es el concubinato, con una connotación o un significado que no es el que tenemos actualmente, porque el concubinato es una protección que le da el derecho a ciertas uniones permanentes, pero en este caso tienen que llenar ciertos requisitos, casi los mismos que son para el matrimonio: no ser parientes, no estar casados, ser personas libres, y a los hijos que tenían se les llamaba naturales y no existía la patria potestad del padre para ellos, sino que nacían como hijos libres, y era la madre la que tenía todo el poder sobre ellos. De ahí que se dieron dos clases de filiación: la filiación matrimonial, que era la filiación de justas nupcias, es decir, filiación que procedía del matrimonio, que tenía como origen el matrimonio, y que eran los hijos que se llamaban ilegítimos. Y por otro lado estaban los hijos de las uniones libres, que se les llamaban hijos naturales. Así como los romanos tuvieron todas estas figuras relacionadas con el matrimonio, el concubinato, que como les digo tenía muchísimos requisitos y también algunas ventajas, porque no se necesitaba el consentimiento del pater familias. Y en este caso, pues, y con esta connotación, el código civil nuestro le da protección a relaciones permanentes de personas que son libres de Estado, que no están casadas con otra persona. Y
a través del instituto que se llama la unión de hecho. Luego, también conocieron los romanos regímenes patrimoniales del matrimonio. Cuando ustedes, si alguien es casado o de ustedes, si alguien es casada, pues sabrán que para casarse se establece un régimen económico del matrimonio, que es ese régimen patrimonial del matrimonio. Y para los romanos, en la época antigua, eh, eh, con el matrimonio cum manus, todos los bienes eran absorbidos por el marido. Al caer en desuso el manus, vino lo que se denominó la separación de los bienes del matrimonio, en el cual la mujer conserva la propiedad de los bienes llevados al matrimonio y los que recibe por herencia. Sobre ellos tiene plena disposición y los puede administrar. Luego también está el régimen de los bienes dotales, porque la dote es considerada como el conjunto de bienes que la mujer u otra persona entregan al marido para ayudarlo a soportar las cargas del matrimonio. La dote podía ser de dos clases: la profecticia, que era cuando los bienes los entregaba el padre de la novia, y la adventicia, que era cuando el padre no tenía y otra persona extraña podía auxiliar y prestar la dote con tal de que esa persona contrajera matrimonio. Luego, Justiniano también creó otra parte relacionada con los bienes que les llamó los bienes parafernales, que son los bienes privativos y que le corresponden solo a la mujer, aparte de la dote. La dote también eran bienes que aportaba el matrimonio, pero la dote podía ser entregada de vuelta a la mujer. Cuando quedaba viuda se le tenían que entregar esos bienes. También si ella los pedía, se le podían entregar esos bienes. Esos son los regímenes patrimoniales del matrimonio. Luego, una clase del matrimonio que no les mencioné fue el matrimonio confarreatio, que era un matrimonio de muy difícil disolución. De hecho, en las investigaciones aparece que solamente una persona logró divorciarse, que fue Spurius Carvilius, el primero que se divorció, porque el matrimonio confarreatio era un matrimonio muy particular, destinado solamente para los patricios, patricio con patricia. Y tenía un significado sumamente espiritual, porque las hijas que nacían de un matrimonio confarreatio eran destinadas a la diosa Vesta, y ellas no podían contraer matrimonio porque se convertían en sacerdotisas, y era un gran honor para las familias romanas tener una hija sacerdotisa que estuviera sirviendo a la diosa Vesta, que era la diosa del pueblo romano, que les daba protección y que les daba prosperidad. La tenían hibernando 6 meses, estaba encerrada la diosa,
y salía solamente 6 meses para estar expuesta al público y habían unas grandes celebraciones en honor a ellas. Ese era el matrimonio confarreatio, que su nombre deriva de confarrio, que significa pan, porque el símbolo que llevaban en el día del matrimonio era un pan que ya saben ustedes que tiene mucho significado, como abundancia, por ejemplo. Luego otros datos familiares, así como en las instituciones familiares se conocieron los esponsales, el matrimonio, mm, la dote, mm, la filiación, eh, también eh, como el matrimonio era una situación de hecho, no era posible probarlo por un documento, pero entonces la manera de probar un matrimonio era acudiendo al tabulae instrumentum dotale, que era lo que hoy conocemos como capitulaciones matrimoniales, donde quedaba establecida la aportación económica que iba a hacer la mujer al matrimonio, y también testigos de las pompas exteriores, porque los matrimonios se celebraban con muchísima fiesta de varios días. Y luego, pues así como se conocieron todas estas instituciones, conjuntamente con el matrimonio, pues aparece el divorcio, también una figura no jurídica, sino que de hecho, con una simple notificación en una hoja y que llevaba una fórmula en donde la mujer le podía decir al marido, arréglate tú tus cosas. Eso ya significaba que quedaban divorciados, y si era el marido el que repudiaba a la mujer, ese se llamaba repudium. Cuando era el marido, le decía, el marido le decía en la fórmula que le escribía, ten tú lo tuyo para ti, y terminaba así de simple terminaba el matrimonio. También podía ser por bona gratia, que es el matrimonio de común acuerdo, o matrimonio divorcio, perdón, por el consentimiento de ambos cónyuges. Y también estaba el divorcio, que también sí funcionaba como un divorcio, la usurpatio trinocti, que por la que cuando la mujer se ausentaba por 3 noches del domicilio conyugal, evitaba el dominio que el marido ejercía sobre ella. Es decir, que con eso podía romper una persona el manus, pero tenía el efecto de un divorcio. Cuando el matrimonio era conferriatio, existía el disferriatio, y era el divorcio, pero realmente en las investigaciones se dice que solamente se conoce un divorcio, que fue el de Spurius Carvilius Ruga, por causa de esterilidad de su mujer.
3 siglos más tarde esto cambió y el divorcio se permite ya sin ninguna restricción y llega a ser bajo el imperio la manera de cómo se disolvía el matrimonio por medio del divorcio. Hasta ahí nos quedaríamos hoy y con ello hemos terminado las instituciones más importantes del derecho de familia en Roma. Si tienen alguna pregunta, algo que quieren que yo les amplíe o les aclare, que con muchísimo gusto. Licenciada, noche, disculpe. Sí, adelante. Yo tengo una duda, no es de la clase, pero sí me duda porque yo mi examen extraordinario lo hice con usted, pero no sé Sí, cuánto saqué. pero yo mandé como yo subí las notas y las publiqué. Pero yo me lo hice extraordinario con usted, no me lo hice normal. Sí, los extraordinarios, yo esos extraordinarios los agregué a las actas oficiales porque no había otra manera de poder hacerlo. Ah, entonces no la vi. ¿Cuáles? Sí, habría ver 2007, 128-14. 2023 Es 2007. a 2007. Ujú. ¿De qué sección? ¿Ah? De la K, ¿verdad? Pero en el listado electrónico, si quieres me escribes al correo, porque Perfecto. en el listado electrónico Excel automático de calificación no, pero es el examen de ¿Es parcial de usted, extraordinario? primer parcial extraordinario. Sí, escríbeme por favor al correo y yo lo voy a recibir, lo voy a ver. Ya Sí, le dije, muy amable. ahora lo que sí advierto es que si te habías examinado antes y tenías una nota, el sistema no acepta duplicidad de nota. Ah, sí, fue el que le conté mi caso y me dijo usted que le hiciera la fecha, que me mandara la fecha. Sí, pero si ya había nota, entonces ya no lo aceptó las actas oficiales, no puede haber duplicidad de nota. Si ya tenías una nota, entonces te quedas con la nota. Sí, yo Está puedo bien. mandar. Solo déjame tu nombre Malito, así es. de la K. sección K Ajá. y el carnet es 2007, 128, 2007 128 14. 14. Va. ¿Está bien? Gracias, licenciada, muy amable, feliz noche. Feliz noche. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí?
Bueno, entonces nos estaríamos quedando hasta ahí. Les deseo yo muy feliz noche.